Cómo enseñar el Trivium, primera parte, capítulo 3. ¿Deberían los cristianos preferir escuelas con salones de clases? Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Efesios 6:4. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. 1 Timoteo 3:4. Introducción. A una proporción creciente de padres cristianos están eligiendo tomar de nuevo parte del control sobre la educación de sus hijos. Muchos padres consideran como su primera y preferida opción enviar a sus hijos a una escuela privada. En este capítulo exploraremos los problemas con esta opción. El orden bíblico. Como ya hemos explicado en el capítulo 2, el orden bíblico es que los padres controlen y dirijan el proceso de la educación de sus hijos. Algunos pueden argumentar que las escuelas podrían ser controladas por los padres y dirigidas por los padres. Quizá, pero no en el mismo sentido, manera o grado como en la educación en casa. En la educación en casa el padre está directamente involucrado en el proceso. En tutoría privada, el padre deja algo de control y dirección, pero solo a un tutor de confianza de forma limitada. Y con responsabilidad directa al padre, quien puede fácilmente intervenir en el proceso donde él determina que sea necesario. ¿Cómo se compara esto con escuelas con salones de clases? Los padres pueden, cuidadosa y concienzudamente, elegir una escuela privada. El consejo escolar podría incluir a algunos padres. Los padres podrían hasta tener alguna injerencia respecto a quién es contratado como maestro y qué currículo será usado. Y por tanto, los padres pueden ejercer su veto final de poder, sacando al niño de la escuela y matriculándolo en otro lugar. Sin embargo, el control que los padres ejercen en dichas escuelas está alejado muchos pasos del control directo de la educación de sus propios hijos. Múltiples niveles de intermediarios en todas las direcciones, barreras impenetrables de varios tipos y conflictos de interés de varias magnitudes se interpone entre los padres y los niños. Tales cosas son un requerimiento funcional en cualquier escuela para que funcione eficientemente y vienen inevitablemente con el territorio. Ellos son males necesarios del proceso de salón de clases por grado y no se pueden evitar. Los adultos frecuentemente eligen a tener clases privadas para ser entrenados en información académica especializada. Esto puede ser un uso muy eficiente de profesores especializados. Los adultos pueden manejar este proceso, pero sería un error de enorme magnitud suponer que el entrenamiento académico de niños en su secundaria debería ser manejado de la misma manera que la educación de los adultos. Un proceso muy diferente se está desarrollando en estos años. Para usar una analogía con computadoras, los adultos deben tener su sistema operativo y software básico trabajando en orden, pero los niños están aún recibiendo su programa elemental. Los errores de formateo abundarán si simplemente agregamos datos en bruto, meros conocimientos académicos, antes que el programa esté completo. Mucho más está envuelto que meros conocimientos académicos, y solo ocasionalmente lo académico toca ese entrenamiento especializado a como lo requerían un maestro especializado. Y vosotros, padres, no exasperéis a vuestros hijos, sino nútrelos hasta la completa madurez en la corrección y consejo del Señor. Efesios 6:4. Vosotros, padres, no sobreestimales, o sea, no provoques demasiado a vuestros hijos, en orden de que ellos no deban ser quebrantados de espíritu o descorazonados. Colosenses 3:21. La palabra griega para agravar y estimular conlleva la idea de empujar al niño demasiado lejos, más allá de su capacidad, al punto de un enojo justificable y mucha desesperación. Un ejemplo exagerado de esto en literatura inglesa podría ser el joven Paul Dombey,
un personaje de Charles Dickens, quien fue enseñado hasta morir, literalmente enseñado hasta morir. Los padres están para nutrir a sus niños hasta la madurez completa, no conducirlos a ella. El proceso es diferente en cada niño, requiriendo de un manejo muy minucioso. Niños pequeños no pueden ser tratados como pequeños adultos. No los podemos simplemente meter en una cinta transportadora académica y esperar que surjan al final como máquinas bien manufacturadas. La fábrica es un molde de manipulación eficiente de muchos objetos inanimados para manufactura de múltiples productos que luzcan igual. La naturaleza frágil del carácter de nuestros niños es tal que demanda una construcción a la medida, no un modelo de fábrica de productos iguales fabricados en masa. En adición a estas consideraciones bíblicas, algunas de las razones para no poner a los niños en escuelas controladas por el Estado se aplican en diferentes grados a todas las escuelas con salones de clases, ya sean controladas por el Estado o por intereses privados, es decir, tanto escuelas públicas como privadas. ¿Por qué no escuelas clásicas? Algunos padres se preguntan, ¿por qué no simplemente enviamos a nuestros hijos a una escuela privada clásica? No estamos opuestos, en principio o en teoría, a la existencia de tutores privados para alguna asignatura beneficiosa. En muchas circunstancias, el tutor privado, bajo la dirección del padre, es preferible, y en situaciones de emergencia. Otras posibilidades deben permitirse para cumplir necesidades críticas y absolutas. Pero el tutor privado colocado sobre uno o sobre un número pequeño de estudiantes no es lo mismo que un salón de clases, especialmente un salón de clases compuesto de familias mixtas y géneros mixtos, y más especialmente un salón de clases grande con segregación de compañeros por edad. No creemos que un salón de clases deba preferirse sobre los padres o sobre un tutor especializado. Reconocemos que estamos entrando en zona controversial. Queremos dejar por entendido que no estamos en el negocio de juzgar a otros cristianos por sus decisiones. Ellos están para responder al Señor, y ellos deben entender mejor sus propias circunstancias y la dirección en la cual el Señor los está guiando. En el proceso de santificación, muchas medidas podrían ocurrir en medio de las cuales, en un caso ideal, no parecen encajar, pero sin embargo en el sentido práctico son necesarias. Quizás somos en Nueva York y quizá empezamos el viaje desde Los Ángeles hacia donde pertenecemos. Ahora, si tú nos encontraras en Chicago, no seas ligero en juzgar. Chicago quizás solo sea un lugar de parada en el camino a donde pertenecemos. Es decir, simplemente apuntamos al camino correcto. Apuntemos al camino correcto y ayúdanos a hacer algún progreso en nuestro viaje. 10 problemas con las escuelas privadas. Listamos a continuación algunos problemas que persisten en salones de clases de escuelas privadas que son grandes, mixtos, segregados por edad y de jornada de todo el día, tanto como aún estemos moviendo la controversia. Muchos educadores en casa se han despertado al hecho de que los siguientes problemas también aplican a las escuelas dominicales mixtas y segregadas en grupos por edad, grupos juveniles y situaciones similares, pero ese es material para otro libro. Número 1. Los salones de clases crean vínculos que fácilmente pueden cruzar y oponerse a los vínculos propios de autoridad y afecto. Por ejemplo, el vínculo maestro-estudiante puede debilitar el vínculo padre-hijo. El vínculo estudiante-estudiante puede debilitar el vínculo familia-niño. El vínculo estudiante-estudiante puede debilitar el vínculo hermano-hermano. Y el vínculo padre-escuela puede debilitar el vínculo padre-madre. Hay enorme potencial para la enajenación de líneas de afecto apropiadas y engendramiento de líneas de afecto inapropiadas. Bajo el Señor, la autoridad paterna es la fundación completa para la instrucción.
el respeto por la autoridad de los padres es minado, diluido y roto. Cuando en la mente de los niños, otras autoridades son exaltadas sobre los padres. ¿Entienden los niños quién es la autoridad sobre ellos? La confianza es minada siempre que la autoridad es confusa. En 1985 estuvimos envueltos en un intento de fundar una escuela privada. A pesar de que trabajar muy duro en poner la escuela, organizar los itinerarios y decidir sobre el currículo, un problema persistió. No habían estudiantes. Falló el esfuerzo en despertar el interés en dicha escuela. Nuestros propios hijos hubieran asistido sin duda alguna a la escuela. En vez de ello, seguimos adelante y continuamos buscando la educación en casa. En ese tiempo estábamos un poco decepcionados. No entendíamos en ese entonces como ahora el verdadero valor de la educación en casa. La mayoría de los niños que atienden una escuela con salones de clases privados o gubernamentales, cristianos o seculares, clásicos o modernos, son empujados hacia sus compañeros, quienes se vinculan con sus compañeros y son llevados lejos de sus padres. La autoridad de los padres es minada sutilmente y quizás sin mucha intención, pero aún así inevitable. En La trampa de la socialización, Rick Boyer observa: la socialización con los compañeros rompe las relaciones familiares, pues ella separa a los niños tanto de sus hermanos como de sus padres a través de compromisos, intereses y lazos emocionales. Es seguro que el niño aún ama a su mamá y papá hasta cierto punto, pero el corazón, las afecciones, las atenciones, la vida misma del niño se convierte en vínculos con los compañeros. Los padres pierden el corazón de sus niños. Si nos hubieras preguntado en 1980 por qué educábamos a nuestros niños en casa, te habríamos respondido que queríamos que nuestros hijos recibieran una buena educación. Queríamos que aprendieran latín y griego. Hoy te diríamos que los educábamos en casa porque no queremos que nuestros hijos estén socialmente vinculados con grupos de compañeros. Queremos conservar el corazón de los niños donde deben estar, con sus padres y la familia, hasta que sea el tiempo de casarse y dejar el hogar, la casa. Nosotros los padres necesitamos la santificación que viene como resultado de enseñar a nuestros niños, y nuestros niños necesitan lo mismo de nosotros. Así que, aunque no pudiéramos enseñarles latín y griego, aún los educaríamos en casa. Número 2. Escuelas con salones de clases pueden crear una atmósfera de falsa rivalidad en vez de buenos desafíos. Cuando los compañeros se juntan en un contexto de grados, el resultado natural es la comparación, no contra estándares absolutos, sino entre uno y otro, lo que crea una competición carnal y rivalidad. Citamos aquí un pasaje que parece ilustrar este punto. Durante la Guerra Civil, Augusta Jane Evans escribió el libro Marcaria o Altares de Sacrificio. Evans fue educada en casa por su madre. Ella había estudiado latín y griego y era bien ilustrada de los clásicos. El personaje principal de su libro es Irene, una dulce sureña de 15 años, quien fue enviada a un prestigioso internado en Nueva York. Cita: como la mala hierba crecida y la línea de grama descuidada se acercan y trituran nuestra delgada cama de florecillas puras y olorosas en la colina. Así, los defectos del carácter de Irene rápidamente se endurecieron y desarrollaron la nueva atmósfera en la que se encontraba. Todos los estímulos provocados de un semillero parecían aplicados a ellos, y sus nobles impulsos estuvieron en daño inminente de ser completamente sometidos, y las asociaciones que rodeaban a Irene estaban bien calculadas para destruir la pureza innata y generosidad de su naturaleza. La escuela era una proporción extensa, completamente a la moda, y hasta allí eran enviados los pupilos desde cada lugar de los Estados Unidos. En relación a las ventajas académicas, la institución era intachable.
Los profesores eran considerados insuperables en sus departamentos y toda provisión era tomada para la instrucción. Pero que Babel reinaba fuera de los salones de clases. 140 niñas gastaban sus recreos en envidia, ridiculizar, malicia y atracciones. La cuadrilla local se juntaba en un odio implacable contra esos cuya naturaleza se había moldeado en belleza. La indolencia y la torpeza siempre en alerta para desacreditar el esfuerzo exitoso de sus superiores. Las niñas vestidas sencillamente de padres de estrechas circunstancias alimentaban su descontento, mirando con envidia enmascarada a esas desafortunadas, esplumadas de riqueza, belleza e intelecto, hasta que el caso de quizás creer más arrogante e insufribles día a día. Un clima desdichado para un alma fresca y sin mancha, y es sorprendente cómo realmente padres insensatos, ansiosos de promover la mejoría de sus hijos y de sus hijas en cada aspecto, se apresuran a ponerlas donde esos vapores venenosos crecen y se enroscan alrededor de ellas. Los directores de tales instituciones están sin duda frecuentemente conscientes y se esfuerzan por desempeñar su deber fielmente, pero la maldad de la naturaleza humana es obstinada, difícil de someter hasta bajo los auspicios más favorables, y donde una masa de almas inexpertas se ponen en encierro para entretenerse a expensas unas a otras. El mal comportamiento es lo que sigue con seguridad. Augusta Jane Evans, Marcaria o Altares de Sacrificio. Objeción: yo fui a la escuela y salí bien. Respuesta: por lo menos piensas que así es. Cuando nos comparamos con nosotros mismos, no lucimos tan malos, sí. Para los estándares del mundo, nosotros nos vemos ok, genial. Y nuestras familias también parecen bien. Comparados con un siglo atrás, quizá lucimos un poco pálidos, pero tenemos que medirnos con los estándares absolutos de la palabra de Dios. Y para esos estándares tememos que la mayoría de nosotros lucimos más como Lot aclimatado a Sodoma. Esos que están inconscientes de que están inconscientes.